Con la finalidad de fomentar en la sociedad civil el uso de la información en materia de análisis y medición de la pobreza, emprendida por el Gobierno federal, se llevó a cabo el Congreso Taller Medición de la Pobreza para las organizaciones de la sociedad civil. El Congreso Taller fue organizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, y Alianza Cívica, los días 25 y 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México. Dicha actividad contó con la participación de 43 representantes de 40 organizaciones civiles de 14 estados de la República y el Distrito Federal, quienes a la par de recibir información en torno a los factores que se consideran para medir la pobreza en nuestro país, sugirieron elementos a considerar por los expertos para cuantificar con mayor precisión este fenómeno socioeconómico. Durante la reunión, el secretario técnico del Coneval, Gonzalo Hernández Licona, explicó cuáles son los factores que se consideran para la medición de la pobreza multidimensional, añadiendo que resulta fundamental lograr cuantificar con mayor precisión los niveles de pobreza para instrumentar políticas públicas que permitan atender dicho fenómeno con mayor eficiencia. Esta medición tiene que hacer visible o más visible que antes el vínculo entre programas sociales, política social y la medición de la pobreza con el fin de orientar mejor la política pública. Es decir, esta medición de pobreza tiene que decirnos algo que nos ayude a poder hacer una política pública mucho mejor. Sí tiene un enfoque, por lo tanto hay una relación directa entre la medición de la pobreza y los derechos sociales de la población. También dice la ley, tiene que incluir estas dimensiones: ingreso, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad de espacio de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y grado de cohesión social incluso. Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, señaló que en la medición de la pobreza multidimensional que lleva a cabo el Coneval es más estricta que la instrumentada por el Banco Mundial y por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. La medición de la pobreza en México es una medición propia, con criterios nacionales, que no es comparable en sus magnitudes y en sus variables con otras mediciones internacionales. No son equivalentes a lo que organismos internacionales como la CEPAL o como el Banco Mundial, que son los dos principales que hacen mediciones internacionales para comparar países, usan las mismas variables. Solo déjenme decirles desde ahora, con los criterios del Banco Mundial, en pobreza extrema en nuestro país está el 4% de la población. Es nuestra línea de pobreza nacional la que dice y establece que es cerca del 20%, el 18% con los datos de 2008, quienes están por debajo de la línea de pobreza. Lo cual quiere decir, no los aburro con los datos, ya nos van a explicar todo el asunto de la metodología, pero lo cual quiere decir que en México utilizamos una vara de medir mucho más exigente. Y yo anticipo que puede ser muy importante si entre nuestras organizaciones hay el interés y la disposición por promover la defensa de los derechos sociales para la mayoría de la población o para todos los mexicanos y mexicanas, y la promoción de políticas públicas basadas en evidencia y no en ocurrencias. Creo que como sociedad tenemos suficiente información para tratar de incidir en que los programas y que los recursos, que también son materia de tanto debate y de tanto problema en nuestro país, se apliquen en acciones que realmente den resultados y que garanticen derechos para toda la población. A su vez, la directora del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Indesol, Ana María León, exhortó a las organizaciones civiles para avanzar en la profesionalización de su labor, haciendo uso de este tipo de información. Tengo plena certidumbre de que con este taller se tendrá un conocimiento más preciso sobre la pobreza en México y sobre todo sobre el potencial que tiene la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas de superación de la pobreza y su importante aporte en la consolidación de una cultura ciudadana.
En el Congreso Taller también se presentó a las organizaciones civiles el portal vdesocial.mx, el portal de las encuestas sociales de México, el cual reúne por primera vez 44 encuestas nacionales y sus bases de datos a un acceso público sin restricciones. La presentación corrió a cargo de Mónica Orozco, directora general de evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como de Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Alianza Cívica, quien destacó la importancia que reviste el uso de este tipo de información por parte de las organizaciones civiles para lograr una incidencia más efectiva. vdesocial.org, que es una iniciativa de Linmujeres en la que nos invitó a colaborar a la FLACSO, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Alianza Cívica, para crearlo. Y lo que es el portal que reúne el acervo, el portal de las encuestas sociales de México, de las bases de datos. Entonces, aquí hay acceso en un solo lugar, y lo voy a presentar muy rápido, a mucha información. A ver, es útil para la incidencia porque puede darnos información. Entonces, creo que es valiosa porque es un instrumento creado con la ley de información, es una herramienta de investigación social y nosotros insistimos mucho que hay muchas políticas que no tienen suficiente sustento en evidencia. Entonces, tener la evidencia es una manera como las organizaciones podemos incidir. Yo comparto mucho lo que decía Mónica Tapia ayer. Tenemos que tener formas de incidir y una de las herramientas para incidir es información. De esta manera, Alianza Cívica, con el auspicio y apoyo del Coneval y del Indesol, coadyuva en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, construyendo ciudadanía activa.